Así que como hemos preparado nuestro corazón a través de cada una de las alabanzas, abramos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 12 y mantener abierta allí. Vamos a leer desde el verso 14 hasta el 29. Si no tenés Biblia, puedes leerla en pantalla. Pero antes de ir a la lectura, quiero que por un momento se imaginen que les llega a ustedes una notificación legal inesperada. Y en esa notificación legal aparece que vos sos heredero de una mansión espectacular. Una mansión, una propiedad valiosísima, sólida, hermosa. Pero cuando llegás a verla, te encontrás con que está construida justo cerca de un volcán, y justamente el volcán está activo y que ha comenzado a rugir. Eso es cuando empieza a haber movimiento en ese volcán y se empieza a escuchar el rugido. La herencia, como vemos, imaginándonos eso, ¿verdad?, es el regalo y es auténtico. Nadie duda de que ahora vos sos el propietario de esa casa, de esa propiedad. Pero si nos ponemos a pensar, ¿cómo vamos a hacer para estar viviendo cerca de un volcán que está comenzando a tener actividad y que en cualquier momento puede brotar lava de su interior? Supongo que no vas a andar distraído. Caminarás sin ignorar las señales que ese volcán está mandando. Me informaría, leería, me documentaría porque estoy viviendo cerca de algo que es peligroso. El entorno, entonces, exige respeto, atención y, por así decirlo, una reverencia constante. La herencia fue un regalo, o sea que fue gratuita. Pero el lugar donde estás parado tiene un peso que no se puede tomar a la ligera. ¿A dónde quiero que vayamos? A pensar esto, que muchos creyentes, muchos cristianos, interpretan que el nuevo pacto, todo lo que nosotros vivimos en la gracia, fuera una invitación a la ligereza o a la liviandad. Asumen que como ya no estamos de pie frente a ese monte que ardía fuego, pensamos que la santidad es opcional, porque estamos viviendo en el pacto de gracia. Que la vida de comunión podría ser secundaria, que da más o menos lo mismo como vivimos la fe. Pensamos que la gracia es liviana, floja. Pero el autor de Hebreos nos sacude hoy recordándonos que el Dios que nos salvó no ha cambiado su naturaleza. O sea, Dios no ha cambiado a lo largo de todo el tiempo que existe, porque Él existe desde siempre. Nosotros fuimos creados y tenemos la conciencia de un principio y un final, pero Él existió siempre. No tiene principio y final, Él es el principio y el fin. Por eso, Él sigue siendo un Dios santo, un Dios majestuoso, y como lo vamos a leer ahora en el texto, es un Dios que también lo llama el autor de Hebreos fuego consumidor. Una palabra que hoy podríamos escucharla en sermones donde se trata de bajar el nivel de intensidad de lo que significa que Dios es fuego consumidor.
que prácticamente no se va a nombrar, porque para la modernidad esto es legalismo, esto es chocante, no atrae, no seduce, y por ende la modernidad quiere que los creyentes se amolden a la circunstancia, al sistema del cual estamos viviendo. Pertenecer entonces al reino de Dios, a su reino, no disminuye la solemnidad, el peso de su presencia, no lo disminuye. Al contrario, lo eleva, lo intensifica. Entonces podemos decir que la gracia no es una gracia barata. No es barata la gracia. Tiene un peso glorioso que debe gobernar nuestras vidas y también debe gobernar nuestra adoración a Dios, nuestra devoción a Dios. Y antes de seguir con el sermón, dejemos que el texto ahora marque el camino. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14 en adelante hasta el 29, leemos: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la ciudad, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No es palabra de hombre, no es mi palabra, sino que es la palabra de Dios, es su palabra. El pasaje se mueve en 3 grandes pasos, y quiero que ustedes lo observen a medida que vayamos paso a paso por estos grandes pasos, valga la redundancia. Primero,
nos da una advertencia, y esa advertencia es comunitaria, significa que tiene que ver con todos nosotros los creyentes, que vivimos en comunión, en un mismo espíritu, con un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. Después, nos recuerda el fundamento del Evangelio en el mediador, y finalmente nos llama a una adoración reverente en un reino que no puede ser sacudido. Por eso, la verdad central que debe gobernar todo el mensaje de este sermón es cuidar la santidad de la Iglesia, manteniéndote por el mediador en el reino inconmovible. Cuidar la santidad de la Iglesia, manteniéndote por el mediador en el reino inconmovible. Esta verdad tiene que recorrer todo este sermón. Y es lo que tiene que marcar nuestro corazón en esta mañana para no salir de este lugar simplemente con haber oído algo de Dios, sino saliendo consciente de que Dios sigue siendo el mismo de ayer y el que va a seguir siendo mañana. Es el mismo. El pasaje, ¿cómo abre el versículo 14? Con una orden. Y esa orden no admite doble lectura. Vieron que a veces leemos algo, un mandato, y decimos, no sé bien hacia dónde me lleva este mandato. Pero acá creo que es directo. Dice, seguir la santidad, seguir la paz con todos, primero dice, y después, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que hay en esta oración aparece como un condicionamiento para encontrarse y verse con el Señor, que es seguir la paz con todos y la santidad. Entonces, la santidad no aparece como una opción espiritual que el creyente puede tomar o puede dejar. La santidad tampoco es, porque algunos piensan que es para los que están avanzados, para el pastor que está predicando, para los que están enseñando, sean mujeres o varones los que enseñan. Ellos son los que necesitan santidad. Yo todavía estoy sin hacer absolutamente nada. Ni siquiera miembro soy de la iglesia. Entonces la santidad para mí tampoco es. Sin embargo, la santidad es para todo aquel que creyó en Cristo, para todo aquel que escuchó el Evangelio y el Espíritu Santo lo convenció de pecado, lo llevó al arrepentimiento y se encontró con el Señor. Así que esta palabra no es solamente para los miembros de esta iglesia local, sino que es para todo aquel que va a oír y que es creyente y que considera que es creyente. Por eso es el ambiente normal de una iglesia, es el ambiente natural de la vida de comunión dentro de una iglesia. Inmediatamente después, en el versículo 15, introduce uno de dos grandes llamados de advertencia en este texto. El versículo 15 comienza con mirad bien. Y ese mirad bien significa mirad bien. ¿Cómo miramos bien nosotros? Con detenimiento, con vigilancia. Observamos. Los padres observamos qué hacen nuestros hijos. Los hijos a veces cuando quieren hacer algo que no deben, observan y miran cómo están sus padres. Y luego aprovechan. Todos sabemos lo que es mirar bien. Inclusive, cuando estamos pecando, también sabemos cómo mirar. Y también nos mantenemos vigilantes para que nadie nos vea. Entonces, el autor de este texto nos lleva a la audiencia original en principio a que estén vigilando, supervisando y prestaron atención, que es
un pastoreo activo. Porque ¿qué dice después? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No es un mandato para los pastores o para los líderes de la iglesia. Es un mandato y una responsabilidad para toda la congregación. ¿Y qué es lo que debemos vigilar entonces? Que ninguno dentro del pueblo, dentro de la comunidad, deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque muchos de los que hoy participamos de la comunión con Dios dentro de un contexto de una iglesia local, podemos estar, pero impedidos de alcanzar la gracia de Dios. Porque no la están recibiendo. Por alguna razón, la gracia de Dios no está llegando a sus vidas. Y cuando la gracia de Dios no llega a la vida de una persona, de un creyente, ¿qué es lo que aparece? Raíz de amargura. Y dice que ninguna raíz de amargura brote en medio ¿de quién? De la iglesia, en medio de ellos. En medio de la comunidad. ¿Por qué? Porque esa raíz de amargura brota y cuando brota, contamina. A muchos. Y muchos van a pensar en el texto donde dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. No voy a hablar del contexto en el que está ese versículo, pero no es este contexto. Así que no lo lleven ahí. Porque la mente es rápida. Va a decir, no, si al otro lo contamina lo que sale de él, no lo que brote de mí. ¿Estamos atentos? El punto número 1 nos lleva entonces a este imperativo. Arranca la amargura antes de que contamine la casa. Arranca la amargura antes de que contamine la casa. Porque después sigue diciendo el texto, porque ya sean contaminados. Verso 16, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Punto número 1. Arranca la amargura antes de que contamine toda la casa. La expresión que aparece acá no es nueva, sino que es extraída. El autor está haciendo eco de Deuteronomio capítulo 29, donde la raíz de amargura no es simplemente un sentimiento de herida, porque hoy es tratado por la modernidad como un simple sentimiento de una herida que recibió. Entonces tenemos que cuidar su corazón porque está herido, porque está herida, y buscamos vendar esa herida y tratamos de sanar esa emoción que en algún momento va a sanar. ¿No pensamos a veces así? Yo a veces pienso así, no sé ustedes. Pero el autor de Hebreos me da otra perspectiva de lo que es la raíz de amargura dentro de la comunión de los creyentes y para un creyente. Que ya no es una simple emoción, sino que es algo profundo. Es apostasía camuflada. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener suma atención. El autor de Hebreos nos ha hablado de apostasía a lo largo de todos los capítulos que hemos visto, inclusive sigue hablando en este capítulo casi al final de su carta acerca de la apostasía. O sea que muchos de nosotros, si no nos cuidamos de atender lo que la palabra de Dios nos está hablando, podemos correr el riesgo de ser apóstatas el día de mañana. Aunque hoy pueda tener una fe que parece ser ferviente,
y que parece ser una fe verdadera, pero mañana puede convertirse en amargura profunda y apóstata. ¿Qué es una apostasía camuflada? Y esto es como una radiografía, es como para que nosotros nos hagamos un análisis de cómo está nuestro corazón. No penses en el que está al lado, ni a la izquierda ni a la derecha, ni atrás ni adelante. Pensá en vos. No pienses en tu esposa ni en tu esposo, no pienses en tus hijos, pensá en vos. Esto es cuando una persona se enfría espiritualmente en secreto. O sea, no hay evidencia externa, palpable, que identifique esta frialdad. Se enfría espiritualmente en secreto. Se vuelve indiferente. Y empieza a murmurar. Esto es como común. No es una murmuración de que a veces no sale, porque todos en algún punto murmuramos. Y hay que hacerse cargo. Pero esta murmuración no es una murmuración ocasional, sino que es una murmuración con un peso de amargura, con un peso de resentimiento, de odio, de dolor, que ya pasó de dolor a ser otra cosa. Por eso el autor de Hebreos nos sitúa bien para que no entendamos la amargura como un simple sentimiento emocional que puede cambiar de un momento para el otro, sino que para el creyente es un riesgo de apostasía. Termina caminando mientras se vuelve indiferente, mientras murmura, ¿y qué pasa? Termina contaminando a toda la casa. ¿Por qué? Porque es lo que rumea en su interior. Estuvo rumiando todo ese tiempo por dentro y luego ya no hay lugar y espacio para mantenerlo adentro. Todo lo que... Ahí sí, ¿vieron? Que entra el pasaje que les dije anteriormente. De la abundancia del corazón habla la boca. Ya no hay espacio adentro, entonces empieza a salir y arrastra a otros. Y el autor de Hebreos es bíblico, y nos enseña a nosotros cómo entender la Escritura, el Antiguo Testamento, y cómo aplicarlo al Nuevo Testamento. Porque el autor, ¿qué es lo que hace? Nos lleva a Esaú. Y así es como el autor de Hebreos ilustra esta realidad de la apostasía. Esaú no fue un ateo militante, fue un hombre profano. Alguien que, abrumado por el cansancio, no sé si recuerdan la historia, y el hambre del momento, consideró que su herencia eterna tenía menos valor que un beneficio inmediato y temporal. ¿Cuál fue el beneficio inmediato y temporal? Por eso los maridos que estamos casados, ojo con el guiso de lentejas, porque podés estar vendiendo tu primogenitura. Alguien, entonces, que cambió un beneficio eterno por un beneficio temporal, inmediato. Cuando quiso reaccionar, dice el autor, lloró amargamente, y eso es lo que la historia muestra. Pero sus lágrimas no eran por haber perdido su primogenitura o por haber ofendido a Dios, sino por el privilegio que había perdido. O sea que sus lágrimas inclusive no eran de arrepentimiento por haber pecado contra Dios, sino que era una frustración de haber perdido lo que Jacob recibió. Y esto es crucial, hermanos, para decirlo con claridad, para que no quede ningún tipo de grises. El llamado a la santidad no es el llamado a portate bien,
pórtense bien para ganarse el favor de Dios, para ganarse a Dios o para que Dios te acepte. Todo pasaje, y como esta sección también lo va a hacer, nos va a llevar al verso 22 y al 24, que tiene que ver con el mediador. O sea que no se trata esta exhortación comunitaria para que vos pienses en que tenés que hacer mejor para recibir un beneficio de Dios. Si no, tenés que ir a Cristo en arrepentimiento y fe y buscar reconciliación en tu corazón, en oración, sacar la amargura, quitar la amargura para que no se contamine la casa. Entonces la santidad es un fruto de permanecer en el mediador. O sea que la santidad que el autor de Hebreos nos muestra es el aire del hogar de quienes ya han sido acercados a Sion, a ese monte, por la sangre de Cristo. O sea que la santidad debe ser nuestro entorno, nuestro mejor lugar para vivir. La santidad entonces no es un asunto privado, limitado pura y exclusivamente a lo que yo hago a solas. Muchos creyentes interpretan que la santidad es individual, que no hay consecuencias comunitarias en la santidad o que no hay una práctica de vivir en santidad de manera comunitaria. La santidad es el ambiente que respira una iglesia local. Una iglesia debe respirar santidad. Entonces, cuando las presiones vengan a agobiarte, cuando el sufrimiento venga por escasez, por crisis en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, o la persecución inclusive, porque este pueblo que recibió esta carta, los creyentes, estaban siendo perseguidos. Y el peligro, cuando está la crisis, cuando está el problema, el peligro es volverte espiritualmente ligero como Esaú. Aislarte, alejarte de la congregación, o sea, dejar de congregarte y permitir que la queja gobierne tu vida. Y cambiar la bendición de la comunidad santa por el alivio temporal que te da tu autonomía, tu individualismo o tu comodidad, tu orgullo. Porque nuestro orgullo está cómodo cuando nos aislamos del cuerpo. Por eso a veces a algunos les cuesta retomar el camino porque de alguna manera se acostumbraron a estar ahí y es una paz, pero es una paz falsa, porque no es una paz de Dios, es una paz del orgullo que está tranquilo, que no se expone, que nadie le dice nada, que puede andar y vivir como tranquilamente vive, que nadie va a meterse en nada. Pregúntate con honestidad, ¿estás cuidando activamente a tus hermanos en la fe? ¿Los estás cuidando? ¿O estás permitiendo que tu desencanto y tu amargura se conviertan en un veneno silencioso que contamina el diseño de Dios de su hogar, de su casa, de su iglesia? ¿Estás cuidando o estás amargando? Si hay amargura en tu corazón en relación con un hermano, no es un detalle menor, no es algo liviano, no es algo que podamos orar y esperar que eso pase. Es algo que tenemos que atender inmediatamente. Estás, de esa manera, menospreciando la herencia. Por eso
El primer punto es arrancar la raíz de amargura. Arrancala hoy. Si Dios te habla hoy, no endurezcas tu corazón. Arrancala porque no estás cuidando la santidad de la iglesia de esa manera. Recordá la verdad central de este sermón. Cuidá la santidad de la iglesia, manteniéndote por el mediador en el reino inconmovible. Yo sé que alguien podría preguntarme y decirme, ¿cómo se supone que vivamos esta santidad sin desmayar si nosotros somos frágiles? Siendo tan frágiles nosotros, ¿cómo vamos a vivir de esta manera como el autor de Hebreos nos está mostrando que es la vida de un creyente? Y el autor responde en los versículos 18 al 24, haciendo un contraste de toda la carta con dos montes. ¿Qué dice el verso 18? Y leemos hasta el 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Si no, vieron cómo comenzaba, no se han acercado a este monte que describimos recién. Dice el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y este pasaje nos lleva al segundo punto, que es deja de mirar tu debilidad y mira al mediador. Deja de mirar tu debilidad y mira al mediador, que ya sabemos quién es, Cristo, es el mediador entre el Padre y nosotros. Volviendo al texto, ¿qué hace el autor? Nos lleva de vuelta al pie del monte Sinaí. Nos describe esa imagen, la inauguración del antiguo pacto, que fue en un monte donde no se podía tocar, envuelto en fuego, oscuridad, tinieblas, tempestad y el sonido de una trompeta celestial que hacía retumbar toda la tierra. El terror de la santidad divina bajo la ley era tan absoluto que si una bestia tocaba el monte debía ser apedreada. Y como el autor de Hebreos cita, hasta Moisés dijo, estoy espantado y temblando de lo que estaba sucediendo. El Sinaí es la imagen de un Dios santo frente a un pueblo culpable, sin mediación suficiente. No había venido el mediador todavía. Estaba siendo profetizado. Las sombras hablaban del que había de venir. Pero el verso 22, el autor cambia radicalmente el escenario y nos lleva al monte al cual nosotros nos hemos acercado. No estamos en el Sinaí, sino ¿dónde? En el monte Sión. ¿Qué hay en este monte Sión? Es la ciudad del Dios vivo. Es la Jerusalén celestial. Es la asamblea festiva de ángeles y de los santos redimidos. Ahí nos hemos acercado nosotros. Y la pregunta es, ¿y por qué Sión no nos consume?
¿Por qué es diferente este monte del anterior? ¿Por qué podemos habitar en este monte con alegría en lugar de espanto? Y acá aparece el verso 24, que nos da la clave absoluta. Porque en ese monte, ¿quién está? Jesús. Jesús está en ese monte. El mediador del nuevo pacto. Y su sangre rociada, su sangre derramada. Y el autor de Hebreos hace una comparación con la sangre de Abel, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel, ¿qué clamaba desde la tierra? Justicia y el castigo por el culpable. La sangre de Jesús clama desde el cielo, porque ya está sentado a la derecha del Padre, mediando para salvación. Lo que la sangre de Jesús clama desde el cielo es perdón, reconciliación y paz permanente. Eso es lo que está ofreciendo Cristo, la sangre de Cristo. Cuando olvidamos al mediador y su obra y nos vamos a nuestra propia debilidad, regresamos sin darnos cuenta al monte del cual nunca nos acercamos. Pero naturalmente estábamos en ese monte porque en un momento fuimos enemigos de Dios, anduvimos en nuestros propios pecados, estábamos muertos y estábamos lejos de Dios, no éramos de su pueblo. Cuando olvidamos al mediador, volvemos otra vez a la lógica del Sinaí. Empezamos a relacionarnos, a tratarnos mal, porque en realidad nos tratamos mal. ¿Por qué? Desde el juicio legalista, desde la exigencia implacable y generando miedo, culpa, llevando otra vez, no solo mi vida, porque mi vida está en amargura, mi vida se olvida del mediador, y lo hago con el resto, de los que están en mi hogar y de los que están dentro de la comunidad de creyentes. Si nos sentimos expuestos a nuestras fallas en ese momento, ¿qué va a pasar? Levantamos muros, fronteras, donde nadie pueda llegar. Nos defendemos. Eso es cuando decimos, estás a la defensiva. Y a veces estamos a la defensiva porque estamos defendiendo. Ponemos la barrera y atacamos al hermano para ocultar nuestra propia culpa, para ocultar nuestra propia debilidad, nuestro propio pecado. Convertimos la iglesia ¿en qué? En un tribunal. La iglesia termina siendo un lugar donde se acusa, se juzga, se condena y se llena de miedo. Olvidamos que en Sion la sangre de Cristo pagó por todas las deudas, por todo el pecado de todos los que son creyentes, de toda su iglesia. Por eso ya no tenemos que escondernos ni tenemos que condenar, porque el mediador sostiene nuestra posesión. El que sostiene tu vida como creyente es el mediador. Puedo contribuir a que el mediador te sostenga a través del consejo, de la exhortación, a través de la oración, a través del acompañamiento en el caminar diario con Cristo. Pero nosotros no mantenemos la posesión de nadie. Quien la mantiene es el mediador. Y por eso nosotros tenemos que unirnos al mediador. ¿Qué es lo que está haciendo el mediador para sostener a mi hermano y a mi hermana? Y si no veo al mediador sosteniendo, tengo que abrir la Escritura y mostrarle esta verdad. Porque el corazón puede ser que esté cerrado, el corazón puede ser que esté tan amargado y mirándose a sí mismo que olvidó que tiene un mediador.
Y ahí hay que orar, porque solamente el Espíritu Santo puede hacer volver a una persona de su mal caminar, de ese lugar de amargura, de ese lugar de dolor, de ese lugar oscuro. Por eso quiero que mires tu forma de tratar a los demás esta semana. Y pensá en cómo fue tu forma de tratar esta semana, la que pasó. Con el sermón de hoy pensá en la que viene. Ahora estas preguntas quiero que pienses en la semana pasada. ¿Estás arrastrando a tu cónyuge? ¿Estás arrastrando a tus hijos o a tus hermanos al terror del Sinaí? ¿O las estás guiando al descanso de Sión? ¿Les estás exigiendo una perfección que vos mismo no tenés? ¿Le estás exigiendo algo que ni siquiera vos estás cumpliendo? Porque delante de Dios sabemos que somos insuficientes. Todos. ¿O lo estás guiando al descanso, a donde está el mediador que ofrece la gracia para el débil? No vuelvas al monte del terror. No vuelvas al lugar de donde Dios te sacó, de donde Dios te liberó. No vuelvas más. Cuida la santidad de la iglesia, manteniéndote por el mediador en el reino inconmovible. El clímax del pasaje nos enfrenta al segundo gran imperativo de esta advertencia que está en el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que habla? El Señor. ¿Qué sigue diciendo el texto? Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El autor conecta entonces los dos montes bajo la autoría del mismo Dios. El Dios que habla en la tierra, provocando el temblor, el terror en el Sinaí, y el mismo Dios que ahora habla desde el cielo por medio de Cristo. Y el autor de Hebreos está citando la profecía de Ageo. El autor nos advierte sobre un evento cósmico que es inminente, o sea que está próximo a suceder. Dios va a sacudir no solo la tierra, sino también los cielos. Esto es algo que va a ocurrir, algo que va a pasar. Esta sacudida divina tiene un propósito específico definitivo. ¿Y cuál es ese propósito definitivo? Y este propósito es exegético. Remover todo lo creado, todo lo temporal, todo lo falso, para que permanezca únicamente todo lo que es eterno. Entonces el veredicto es absoluto. El universo visible se va a desmoronar. Se va. Pero nosotros, ¿qué hemos recibido? Un reino inconmovible. Un reino que no se mueve, un reino que no se corrompe, un reino que es eterno. Por eso el punto número 3 es adorar con temor frente a lo que no puede caer. Adorar
con temor, ese temor reverente, esa honra, frente a lo que no puede caer, porque estamos dentro de un reino que no se cae. Por lo tanto, la conclusión del autor no es una invitación a estar relajados, sino a que sirvamos a Dios, como dice el texto, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No es una invitación entonces al descuido, sino a una adoración profunda. Esta verdad nos tiene que llevar y mover a una devoción más profunda hacia nuestro Dios. No a una relajación de decir, bueno, estoy seguro en este reino inconmovible, así que voy a esperar que venga. Y ahí me quedo. Si te quedás, hay una corriente que está llevándose a muchos. Y lo llevo a recordar a ese sermón, donde las corrientes no se ven, son subterráneas, y van llevando a ese barco, a tu vida, lejos del lugar, del puerto seguro. Así que no te descuides, porque acá es donde aparece el Evangelio, transformando por completo nuestro día a día. En el día a día sabemos que la rutina tiene sus sacudones, tiene sus sismos, son reales. La economía tiembla, los diagnósticos médicos nos hacen temblar, nos hace ver que somos frágiles y nos lleva a tambalear. Las traiciones relacionales, los conflictos entre familiares, amigos, hermanos en la fe, nos llevan a quizás perder la seguridad. Y el desánimo intenta derribar nuestras rodillas. Si tu fe hoy está a punto de desmayar, o si tu fe estás viendo que a través de la palabra estabas en un terreno movedizo, hoy la palabra requiere que vuelvas a pisar en el lugar seguro. ¿Y sabes por qué? Porque si seguís viviendo pisando sobre lo visible, vas a vivir con pánico constante. Porque todo lo que es visible se modifica continuamente, no nos da estabilidad, no hay seguridad en nada. Porque todo lo que vos creas que es seguro, mañana te levantás y ya no es más seguro. Dios está. Dios es el que nos llevó a un reino que es inconmovible. Si estamos en el reino de Dios, ese piso donde estamos, donde está nuestra fe, es seguro, no se mueve. Por eso deja de mirar al suelo y ahora eleva tu mirada hacia el mediador, recordando el peso de la gracia. ¿Por qué ese era el título del sermón? No lo dije, pero estaba ahí. El peso de la gracia, recordar el peso de la gracia por el mediador, por él. Tu vida ya no pertenece a este sistema, no le pertenece más. Yo no soy más de este sistema. Por ende, todo lo que pasa en este sistema no me mueve la fe, porque mi fe está en aquel que sostiene todas las cosas, en aquel que me introdujo en el reino inconmovible, a esa ciudad celestial.
Ya sos entonces ciudadano. Y si no eres ciudadano del reino todavía, te invito a que creas en Jesucristo para que puedas estar pisando en ese lugar seguro. Para que no te encuentre la crisis que circula día a día en este mundo sin un sostén real. Vení a Cristo, arrepentite de tus pecados y cree en Él, porque Él es el mediador que puede acercarte al Padre y darte la salvación que necesitas, para que en la eternidad no te pierdas toda la eternidad en el infierno, sino que puedas estar en este reino que es inconmovible, que es seguro, que es de paz. Podés ver la tormenta si tenés esta convicción y decir: mi mundo visible se puede sacudir, pero mi rey y mi reino, porque pertenezco a este reino, permanecen intactos. Y esa seguridad te capacita para poder extender gracia a otros. Porque eso te llena, su palabra te llena, te santifica y te prepara para poder extender gracia a aquellos que están buscando paz. Te ayuda a reconciliarte con tus hermanos, porque vos ya estás en paz. Ya no necesitas que el otro te venga a pedir perdón. Ya no necesitas que el otro se tenga que humillar o sufrir para que vea que pecó contra vos. Porque ya no es necesario. Porque a vos te perdonó Cristo. Y vos encontraste ese perdón. Y por eso ahora podés perdonar a aquel que te falló, a aquel que te hirió, aquel que vos crees y consideras, porque a veces no pasa eso, pero a veces uno cree y piensa que nos hirieron a propósito. Vas a estar preparada para poder extender gracia a aquel que lo necesita. Si la palabra escrita entonces nos asegura que el universo entero va a ser conmovido, la pregunta es, para ir concluyendo el sermón: ¿por qué seguís invirtiendo tu energía, tus recursos, tu paz, tu adoración en construir algo en este lugar? Que podemos decirle: en tu reino personal, en mi reino personal. ¿Por qué? ¿Para qué seguiremos construyendo, dedicándonos el tiempo a eso que no va a durar eternamente? Yo no sé a lo que vos le das mayor tiempo de tu vida, creyendo que eso es lo que te da sentido a la vida. Y es probable capaz que pienses que te da sentido, porque en algún punto te puede dar sentido en esta vida terrenal. Pero los creyentes miramos, porque tenemos una patria que no es esta. La patria que tenemos los creyentes es la celestial. Por eso, iglesia, deja de desechar al que habla. Deja de desechar al que habla. Porque nos viene hablando. Y te viene hablando Dios. No deseches al que habla. La gracia de Dios, podemos decir que no es una alfombra liviana donde podemos pisar con descuido. Es la roca sólida sobre la cual se sostiene la vida entera. Y Dios nos dio la herencia de su gracia en la ladera de la santidad. Su santidad es real. Y estamos en la gracia de Dios, pero allí está la santidad de Dios. Allí está el Dios que es también fuego consumidor. Entonces, no tomemos a la ligera esta verdad. Te invito a ponerte de pie y vamos a orar. Y mientras nos preparamos para orar, quiero que examines tu corazón a la luz de lo recibido.
¿Cómo está tu relación con tu hermano que tenés al lado, que tenés atrás, al costado? O que está lejito ahora, no está tan cerca. Porque cuando algo tenemos con un hermano, el oriente y el occidente, así Dios hizo alejar las culpas. Y nosotros tratamos de alejar. ¿Cómo está tu relación con tu hermano? ¿Hay raíces de amargura que necesitas arrancar hoy? No descuides la casa. No trates con ligereza el nuevo pacto, como lo hizo Esaú. Mirá al mediador en la cruz. En esa cruz, ese Dios, ese fuego consumidor, cargó con nuestra injusticia, cargó con nuestro pecado. El mediador sufrió para que haya justicia divina y para que nosotros no seamos consumidos por ese Dios santo y poderoso y majestuoso. Por eso hoy ese fuego no nos destruye, porque Cristo el mediador nos da la oportunidad. Porque el fuego ahora al creyente no lo consume, sino que lo purifica. Y eso es lo bueno, que las pruebas, las crisis, que ya sean el fuego, que Dios utilice para estar purificando nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser, para que se encienda en nosotros esa adoración real al que es digno de ser honrado y adorado. Señor, te damos gracias por el momento que nos permites mirar en la Escritura y dejar que ella nos interpele, que ella nos haga ver cómo está nuestra vida. También gracias porque a través de esta verdad que el autor de Hebreos nos ha traído, podemos ver y conocerte mejor. Nos hace mirarte con mayor gracia. Es decir, acercarnos a ti ahora ya no va a ser con temor del miedo y del espanto, sino que va a ser por el temor reverente, esa honra, ese respeto por quien eres y también por lo que has hecho. Señor, cada uno de nosotros está atravesando circunstancias difíciles. Fuego, quizás, en medio de la prueba, de la crisis, en el dolor. Algunos están recibiendo la advertencia porque su corazón ha dejado que brote esa raíz de amargura. Y que si bien quizás hoy no brotó, no salió, Señor, sabemos que si hoy no atendió a tu voz, pronto veremos esa raíz de amargura en palabras, en hechos, en acciones. Y sabremos que lo que dice el autor de Hebreos es real. Contaminamos toda la casa. Señor, perdónanos por las veces que hemos albergado en nuestro corazón raíz de amargura. Señor, hoy te pedimos perdón y oramos por aquellos que en su corazón están albergando raíz de amargura, para que hoy tú estés haciendo la obra y el perdón y la paz que solo vienen de ti, de recordar al mediador, puede ser posible. Señor, obra en medio nuestro, para que cuando salgamos de este lugar no miremos nuestra fragilidad, nuestra debilidad, no miremos lo que tiembla, lo que se va a destruir, sino que afirmemos nuestros pies en esa palabra que viene de ti, que nos hablas desde lo alto, desde los cielos, para vivir en paz, para vivir cuidándonos mutuamente, Señor, y nuestra fidelidad en la gracia, ayudándonos unos a otros, adorando al Rey en el temor y la reverencia que es su majestad, que tu majestad, Dios.
mereces. Gracias, Señor.